Hemos estado oyendo por medio de nuestros hermanos, el pastor, los temas del Espíritu Santo, cómo ha guiado el Espíritu Santo a la iglesia. Y el hermano Miguel empezó hablando de cómo ser un verdadero creyente, un hijo de Dios. Nuestro pastor ha hablado de la ascensión del Espíritu, de nuestro Señor Jesucristo y la promesa del Espíritu Santo. En el texto que leímos de San Juan, vamos a leer nada más 2 versículos. El versículo 13 y 14. Lo vamos a leer juntos. Y en esta palabra, dice el hermano, en este tenor vamos a expresar lo que el Espíritu Santo quiere que digamos. Dice así, ¿ya lo tienen? Capítulo 16 de San Juan, versículo 13 y 14. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, sabiendo, Señor, que somos seres humanos imperfectos, incapaces de poder hacer algo bueno por nosotros, pero gracias, Señor, porque nos mandaste a tu Espíritu Santo, Señor, el cual nos llevará y nos guiará a toda verdad. Y en el nombre de Jesús, Señor, quiero pedirte, Señor, que pongas tus palabras en la boca de tu siervo, Señor, y que hable lo que tú quieres que se diga, Señor. Está en tus manos, Señor, está en tu poder, y gracias, Señor, por el privilegio de poder expresar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús, y en el poder de tu Espíritu Santo, te doy gracias por todo lo que va a hacer. Amén. Amén. ¿Cuál es el propósito de esta parte de la Escritura? Vemos que dice, el versículo 4 dice que estas cosas las habló Jesús a sus discípulos, pero también a todos los que estaban a su alrededor. Pero hay algo bien especial en esta parte. Él habla con sus discípulos aparte. Y esto es para nosotros, ¿sí? A los que ha llamado, a los que ha elegido, nos habla aparte. Si somos testimonios, si habla a toda la creación, a todos los demás les habla, pero a sus hijos es especial. Eso sí quiero que pongamos atención. Es especial para con sus hijos, ¿sí? Él ama a sus hijos, Él los cuida, los protege, ¿sí? Les da todo, la verdad, lo que necesitan. Entonces es lo que les dice Jesús aquí a ellos. Y vemos la presencia de la Trinidad aquí, al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Pero vamos a hablar aquí especialmente de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la iglesia? Dice, la doctrina de la aplicación de los méritos de Cristo conduce naturalmente a la doctrina de la iglesia, porque la iglesia consiste en aquellos que son participantes de Cristo y de las bendiciones de la salvación que hay en Él. Acentúa el hecho de que no hay iglesia sin la obra redentora de Cristo y las operaciones renovadoras del Espíritu Santo. El propósito es la obra del Espíritu Santo en la acción del hombre como individuo, pero no también nada más del solo hombre, sino de toda la congregación. Esto es la iglesia. Entonces, el tema de hoy es cómo el Espíritu Santo ha instituido la iglesia a través de los siglos de los años, ¿sí? Y vamos a hablar de la esencia. Uno quisiera saber cómo es el Espíritu Santo, cómo puedo sentirlo. Es imposible entenderlo, es imposible captarlo, es imposible, pero sí se puede sentir. Vemos en la Escritura
que el Espíritu Santo se ha manifestado de varias formas: en el agua, en el aceite, cuando ungían a los reyes, a los príncipes, ¿sí?, en el hálito de vida, ¿sí? En todo esto está mezclado el Espíritu Santo, ¿sí? Y algo bien importante, también estuvo presente en la concepción de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección, ¿sí? O sea, la obra del Espíritu Santo ha estado a través de los siglos, ¿sí? Y muchas veces muchos piensan que no hay Espíritu Santo, que no existe. Yo creo que sí existe, porque estamos aquí. Porque si no estuviera el Espíritu Santo, ninguno de nosotros se vería como lo que somos, ¿no?, hermanos en Jesucristo. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, en los profetas, en los apóstoles, siempre ha sido el Espíritu Santo el que ha estado presente. Siempre los ha convencido de pecado, siempre los ha unido, y aunque a veces han separado, el Espíritu Santo los ha unido. Entonces, también el Espíritu Santo estuvo presente en el llamamiento eficaz. ¿O alguien lo trajo con la fuerza aquí? El Espíritu Santo lo trajo, hermanos. Entonces, ¿cómo debemos de estar atentos? Atentos de veras a la voz del Espíritu Santo. No vamos a ver a Jesús, hermanos, y no está. Quisiéramos que estuviera aquí. Pero hay algo bien importante, a mí algo que me gusta y me gustó en cuanto a estudiar aquí en la facultad. Nadie esperaba a Jesucristo y llegó. Nadie esperaba el Espíritu Santo y se manifestó. Y el apóstol Juan nos habla de ello. Él oyó, él recibió el Espíritu Santo también. Él predicó del Salvador, del Mesías, ¿sí?, pero no lo vio. Digo, no lo vio resucitado, perdón, lo vio físicamente, ¿sí?, pero no lo vio resucitado. Pero nosotros ya lo oímos, ya escuchamos que vino Jesús, que murió y que resucitó, ¿sí?, y ya escuchamos que el Espíritu Santo vino. Entonces, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es muy grande, hermano. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos ha depositado a nosotros, como iglesia, como cuerpo de Jesucristo. Hoy vamos a hablar de ese Espíritu Santo maravilloso, que cuando estamos en situaciones complejas y difíciles, siempre está presto a ayudarnos, siempre está dispuesto a darnos paz en medio de la tribulación. Y como que a veces nos hacemos de oídos sordos, ¿no? A veces no queremos actuar como Él quiere que hagamos. Hoy vamos a hablar de 5 puntos o formas en que el Espíritu Santo ha obrado en la institución de la iglesia, ¿sí? El punto número 1 es: el Espíritu Santo establece la iglesia. Punto número 2: el Espíritu Santo unifica la iglesia. Punto número 3: el Espíritu Santo pertrecha la iglesia. Punto número 4: el Espíritu Santo gobierna la iglesia. Y punto número 5: el Espíritu Santo guía a la iglesia. ¿Sí? Vamos al punto número 1, hermanos. Muy importante punto. Tan es cierto que nuestros hermanos de la Reforma estaban seguros de la obra del Espíritu Santo, ¿sí?, que confesaron que había una iglesia, ¿qué?, católica universal, y que es ahora, ¿qué?, la comunión de los santos. Y todos creo que somos de esta comunión, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo es que el Espíritu Santo obró para que hoy lo que conocemos como iglesia esté completamente instituida y edificada. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 3:15, ¿no? Que no lo busquen, que la iglesia es, la iglesia es baluarte y columna de la verdad. Y como dice el versículo 13, que el Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. El Espíritu Santo establece la iglesia. Punto número 1. Dios tiene una iglesia sobre la tierra que se compone de todos los verdaderos creyentes. Ningún hipócrita se encuentra en ella. Es un organismo espiritual
del cual es miembro todo creyente verdadero. Esta iglesia es un cuerpo, ¿sí? Todos los miembros se conocen entre sí, se aman, pero no viven para sí mismos, bueno, parte de los demás, ¿verdad? No viven para sí mismos, sino que unos con otros se aman, ¿sí? ¿Cómo se entra a formar parte de esta iglesia? Por Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la puerta y mis ovejas conocen mi voz. Pero ¿cómo vamos a conocer la voz de Jesús? ¿Por medio de quién? Porque el Espíritu Santo está atrásito de la puerta, ¿sí? Convenciendo al ser humano, irresistiblemente lo atrae a esa puerta y a través de ella. ¿O a poco no nos resistimos cuando nos hablaron de Jesucristo? ¿A poco nos dicen, no, es que yo tengo esto, yo creo? No. Pero cuando el Espíritu Santo obra, aunque te escondas debajo de las piedras, ahí te va a traer, ¿sí? Ese es lo más precioso del Evangelio. El Espíritu Santo nos trae a la puerta. ¿Para qué? Para que seamos parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En pocas palabras, el Espíritu Santo establece la iglesia de Cristo. Y la naturaleza y la forma como lo hace es por medio del Espíritu Santo. Lo vemos en la Escritura. ¿Cómo podemos ser miembros de la iglesia de Jesucristo? ¿Qué dice Juan 3:5? Jesús le dijo a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿sí? Y también dijo el apóstol Pablo: todo miembro debe confesar que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Dice, ¿por qué? Porque nadie que hable por el Espíritu puede llamar a Jesucristo anatema. Y nadie puede llamar Señor a Jesucristo sino por el Espíritu. ¿Estamos convencidos de que es el Espíritu el que nos ha traído aquí? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:3: porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, hermano, el significado esencial de bautizar, ¿qué es? Es unir, ¿sí? El Espíritu Santo nos une a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la cabeza, ¿sí? Establece la iglesia de Cristo por medio de la regeneración. Del mismo modo que el Espíritu Santo, ¿sí?, actúa en el cuerpo místico, en el cuerpo físico de Jesucristo, asimismo actúa en el cuerpo místico que es su iglesia. No hay iglesia sin Cristo, no hay vida eterna sin Cristo y las bendiciones del Espíritu Santo. Ahora también no debemos pensar, hermanos, que la iglesia solamente fue fundada en el tiempo de Pentecostés. No es cierto. La iglesia está desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y para que estemos seguros de ello, busquen Hechos 7:38, donde Pablo dijo, Esteban, más bien, Hechos 7:38 dice: Esteban habló de la iglesia ya existente incluso en el desierto. ¿Qué dice, hermano? Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, desde el antiguo como en el nuevo siempre ha estado presente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que es una gran bendición que seamos parte de este cuerpo místico de Jesús, ¿sí? Porque tenemos bendiciones, tenemos paz, tenemos perdón de pecados, ¿sí? Lo que en otro tiempo no hubiésemos tenido, ¿sí? Dice también
Pablo dijo a los efesios gentiles que eran uno con Israel porque estaban en Cristo Jesús. Busquen Efesios 2, del 11 al 16. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea, es algo impresionante del Espíritu Santo. ¿Sí? Yo creo que diga que no hay Espíritu Santo, pues yo creo que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza está puesta en Jesucristo. Y como dice el texto, Él tomará de lo mío. Entonces, si no obedecemos a la voz del Espíritu Santo, ¿a quién no estamos obedeciendo? Si decimos que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ¿a quién estamos rechazando, no? Entonces, es algo impresionante saber que nosotros formamos parte de ese cuerpo místico y que tenemos bendiciones, como dijo nuestro Señor, hasta que sobreabunde. Dice también el apóstol Pablo, cuando hace alusión al libro de Oseas, capítulo 1, ¿sí? Dice él que a esos israelitas del Antiguo Testamento, él ya los unía a la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Busquen, por favor, Romanos 9, 24 al 26. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. A la no amada. Si alguien ha leído Oseas, es impresionante este libro, ¿eh? La no amada. El pueblo era rebelde, el pueblo era perverso, ¿sí? Y yo creo que todos los que estamos aquí no somos finísimas personas, ¿va? O no fuimos finísimas personas. Pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, porque ahora sí somos la amada del Señor, el pueblo amado del Señor. Y como dice la Escritura, como no hay hipócritas, engañadores en el cuerpo místico de Jesucristo, entonces, es decir, la iglesia invisible del Señor, su cuerpo, ¿sí? Que ahora es visible también, ¿sí? Su cuerpo místico. Pues queda la pregunta, hermanos, ¿en verdad hemos sido bautizados en el sentido espiritual por el Espíritu Santo? Para entrar a formar parte de este cuerpo místico, porque sin este bautismo no hay salvación, y no hay perdón de pecados, y no hay vida eterna. Esta fue la forma que el Espíritu Santo formó la iglesia, en la cual hoy nosotros estamos congregados. Punto número 2. El Espíritu Santo unifica la iglesia. El Espíritu Santo no solo establece la iglesia invisible de Cristo al regenerar a los hombres e incorporarlos al cuerpo de Cristo, sino que también unifica la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Por favor, busquen 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19.
¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo? 1 Corintios 6, 19, ¿sí, verdad? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No sois vuestros, ¿ok? Entonces, por medio de este morar del Espíritu constante, el individuo, el hombre, mujer, o sea, tiene esa relación con Dios, ¿sí? Es a través del Espíritu Santo que tenemos esa comunión con Dios, ¿sí? Él siempre ha sido el mediador de esta unión, es decir, Cristo mora en el creyente por medio del Espíritu a través de él. De esta forma, cada uno de los creyentes se convierten en miembros permanentes de la iglesia de Cristo y queda unido a la iglesia invisible. Más adelantito vamos a detallar un poco lo que es la iglesia invisible, ¿no? No son otros tantos individuos separados unos de los otros, sin conexión mutua. Antes bien, hermanos, estamos unidos, aunque somos diferentes, por el Espíritu Santo. De tal forma que juntos, como dice el apóstol Pablo, somos comparados con un cuerpo, ¿sí? Porque nadie, yo creo que decía nuestro pastor, y siempre lo ha dicho, ¿no? Yo creo que nadie le dice a su mano, no te necesito, ¿va? O cuando tenemos situaciones complejas y difíciles, ¿a poco vamos y le decimos a los que no creen en Jesucristo? Vamos. Digo, yo he ido personalmente con el pastor y he platicado con él, ¿sí? Y con otros hermanos también. ¿Por qué? Porque sé que me pueden ayudar, porque sé que quizás pasaron las mismas situaciones difíciles que yo pasé, o a lo mejor, ¿sí? Yo puedo también ayudarlos. Ese es el cuerpo de Cristo. Por eso de Pablo, que fuimos bautizados en un cuerpo, ¿no? Y entonces nos dio de un mismo espíritu. Entonces, no creo que alguien no sienta lo mismo que yo siento a veces, de angustia, de tristeza o de alegría, ¿sí? Eso es lo que el Espíritu hace cuando unifica la iglesia. Hermano, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar, hermano? Pero creo que a veces no tenemos esa capacidad de hacerlo. Si lo hacemos, yo lo digo, hermano, si lo hacemos a veces con los que no son nuestros hermanos, ¿por qué no hacerlo con los que en verdad son nuestros hermanos? Porque esta es la comunión de los santos, ¿sí? Es importante advertir que este enlace que el Espíritu crea no es simplemente una unión de sentimientos, no es siempre un asunto de amor los unos por los otros miembros, aprecio por los mismos, agrado por sus características. No es una unidad mental como la que se puede establecer con uno creyente. Hay una unión mística con el Espíritu que mora en los creyentes, la cual evidentemente establece una conexión tan real entre los mismos que no se compara a un vago sentimiento, hermanos, mental, sino de relación que varias partes del cuerpo tienen entre sí. Nuestro Señor Jesucristo incluso nos compara con la unidad de la Trinidad. Y hablamos del texto de la Trinidad, ¿sí? Entonces dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, dice que todo lo del Padre es mío y el Espíritu Santo tomará de lo mío. Entonces quiere decir que está el Padre también en nuestras vidas, ¿sí? Esta unidad básica de los creyentes que el Espíritu establece tiene una implicación de gran alcance para la iglesia visible, a saber que esta unidad invisible y subyacente debería manifestarse de una forma visible siempre que sea posible. Como no sería bíblico que una denominación ortodoxa se uniera a una congregación modernista, ¿no? Eso no puede suceder, es imposible, no es bíblico. Pues de la misma manera, hermanos, no sería bíblico que los mismos miembros de la iglesia, ¿sí?, que no caigamos en esas situaciones de dividir, aunque creamos que sea justificado, aunque creamos, es que se lo tengo que decir, ¿sí?, o es que me cae gordo y pues, hola, Diosito, ¿no? No, hermano,
No, hermanos, a nosotros, como cuerpo de Jesucristo, nos corresponde dar testimonio que hablamos del amor de Dios, que hablamos de la unión de los unos con los otros, ¿sí? Que amamos a nuestro hermano y por amor a Dios no vamos a hablar mal con nuestro hermano. Y eso ha pasado a lo largo de los tiempos. Y hay testimonios bíblicos. O no hemos leído a Ananías y a Zafira. ¿Qué hicieron? Pensaron que sí, yo también voy a hacer lo mismo, pero no estaban en el Espíritu del Señor, que querían la gloria para ellos, ¿sí? Ahí está Simón el mago, ¿no? Dame mira, si me das, voy a hacerme millonario, ¿sí? No están en el Espíritu del Señor, y desgraciadamente o tristemente el Señor pues depura su iglesia, ¿no es cierto? ¿No dice San Juan que los que malos, anticristos, estaban entre nosotros, ¿no? ¿Y por qué no permanecieron? Porque no eran de nosotros, hermanos. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestros corazones. Eso es lo que el Espíritu Santo ha hecho a lo largo de la historia, porque hasta el día de hoy su iglesia está presente, nada la ha derribado. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo tiene poder y autoridad, ¿sí? Y el Espíritu Santo es Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Al contrario, debemos esforzarnos por unirnos, en tanto que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no se vea comprometido. La unidad básica espiritual y subyacente debe manifestarse en la iglesia visible. Y como dice la Escritura, debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu y ser uno como Cristo y el Padre son uno. Punto número 3, hermanos. El Espíritu Santo pertrecha a la iglesia. Si bien el Espíritu establece la unidad de la iglesia, este hecho no significa que haya uniformidad. Puede haber diversidad en la unidad, como ocurre en una orquesta, lo vemos con los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se oyen los cantos hoy? Yo vi a dos jóvenes que estaban ahí empezando a tocar y tiene 6 meses, hermano. Vean, ya están aquí. Esa es la forma en que el Espíritu Santo pertrecha a la iglesia, ¿sí? ¿Cómo va a edificar su iglesia el Señor? ¿Para qué se dieron esto? ¿Cómo es que pertrecha y para qué se dio esto del Espíritu Santo? Dice, puede haber diversidad en la unidad como ocurre en la orquesta, ¿sí? Pero todo es un todo compuesto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay miembros diferentes, pero es un solo cuerpo. En lugar de eliminar las características distintivas de cada miembro, el Espíritu Santo las establece. Está de acuerdo con el conjunto de su obra. Al crear a los hombres no los hace como automóviles que salen de la línea de ensamblaje, ¿verdad? ¿No? Dice, sino que dota a las personas de dones variados, tanto físicos como mentales. Ya vemos en el Antiguo Testamento cómo se hizo esos dones. Leyendo el Antiguo Testamento, cuando Dios manda a Moisés que haga las cosas del lugar para su adoración de él, dice que pone a 2 hombres que van a hacer el arca de la alianza. Dice, están preparados por mi espíritu, ¿sí? Se llamaba Besael y Aholiab, ¿sí? Hombres que les dio capacidad de espíritu, ¿sí? Para hacer el arca conforme a las medidas que él dijo, conforme estaba estipulado en el dibujo, ¿no? Para hacerlo. Hermanos, ¿ustedes creen que nosotros no podamos tener esos dones? ¿Ustedes creen que Dios ha limitado sus dones para sus hijos? No digo que no. Yo les puedo decir claramente y verdad que sí.
Yo jamás me imaginé, su servidor jamás se imaginó poder estudiar a su edad en una universidad. ¿Sí? Yo nada más estudié la secundaria y para colmo mi trabajo es andar en un microbús, imagínense, hermano. Claro que sí, Dios nos dotó de dones y talentos, hermanos, pero ¿para qué? Para su gloria y para su honra. ¿Sí oyeron de la muerte de una artista hace como 2 años que se llamaba Whitney Houston? ¿Saben que su trasfondo de ella era parte del coro de una iglesia bautista? ¿Qué pasó ahí, hermanos? Se juntó con las malas compañías, ¿no? Quiso probar en el mundo, ¿no? ¿Y a dónde fue? ¿A dónde llegó? A la muerte, al suicidio. ¿Se arrepintió? No sabemos, hermanos, en realidad. No lo sabemos, no estuvimos ahí, no somos Dios tampoco, ¿eh? Pero ¿quién era su esposo? Un hombre que le gustaba la droga también. Y el Espíritu Santo no da estos dones y talentos para provecho del ser humano, porque ahí están las consecuencias. Incluso, hermanos, en el cielo no habrá monotonía de la uniformidad, sino la riqueza de la variedad. Y es cierto, porque lo que yo sé, a lo mejor ustedes no lo saben, Alan no lo sabe, pero lo que Alan sabe, yo no lo sé. Pero está aquí, ¿para qué? Para enseñarnos, para edificarnos, para crecer. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, y de esa forma nos pertrecha el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo da estos dones para provecho y beneficio de la iglesia como un todo, y no solo para el individuo, para que el individuo lo utilice o disfrute del mismo. Se dan para ayudar a que los otros miembros se conviertan en miembros crecidos y se desarrollen hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. A diferencia de un presidente, hermanos, que solo puede escoger a sus ministros, el Espíritu Santo, en nombre de Jesús, puede escoger no solo a los miembros de la iglesia, sino también dotarlos de los dones necesarios para desempeñar su misión. Esto lo hace absolutamente soberana. Su soberanía es única, no dependiendo de nosotros, sino distribuyendo a cada uno como Él quiere. Entonces tampoco podemos decir, quiero más, ¿no? Me acuerdo, le decía a mi hermano Miguel, que ahora que me dé la oportunidad Dios de estar en un púlpito, le voy a decir que me dé doble ración del Espíritu del hermano Miguel. Dice, no, dice, esa la da Dios, yo no la doy. Entonces, es cierto, hermanos, hay que pedir al Señor esa verdadera dirección. Hay que pedir que su Espíritu Santo nos haga sentir, ¿sí?, que estamos vivos, que nos haga sentir que nos trajo con un propósito. Y lo sabemos, ¿no? Dice la pregunta del catecismo, ¿no? También Calvino lo dice, ¿no?, en su libro, ¿no? ¿Cuál es el fin del hombre sobre la tierra, no? Dice, esta enseñanza significa que cada uno de los que están en la verdadera iglesia de Jesucristo debe tener cuidado de utilizar los dones para la iglesia. Todos y cada uno han sido dotados por el Espíritu Santo con algún don para la edificación de los demás. Nadie puede decir, soy demasiado viejo, demasiado joven. Nadie. O soy demasiado débil o insignificante. No. Quizás Dios te haya dado el don de servicio, el don de amor. O sea, Dios ha dado dones. Cada uno, sin embargo, posee un talento recibido del Espíritu y nadie puede ocultarlo, sino que debe utilizarlo y desarrollarlo. Al cristiano se le pide que lo utilice no para su propio bien, sino para la edificación de la iglesia, de forma que bien coordinado va creciendo, ¿sí?, para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que para eso Dios nos ha llamado, hermano. Para eso, yo sé, hermanos, y entiendo, porque también yo tengo mis carencias y mis debilidades y mis amarguras, pero tenemos la respuesta, hermanos, lo que los otros no lo tienen. Otros buscan en el alcohol, en las drogas, la respuesta a sus problemas. Quieren llenar el vacío de su corazón con cosas que no sirven.
Hay un canto de un hermano que dice, ¿por qué buscas entre la basura las respuestas? ¿Por qué escarbas entre la basura las respuestas? Si tienes la verdad de la palabra, ¿por qué las buscas? Y sí es cierto, hermano, la respuesta está en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay más respuesta. Pero también aquí está la otra, como estamos nosotros delante del Señor Jesucristo. Punto número 4, el Espíritu Santo gobierna a la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene por lo menos dos aspectos, uno invisible y otro visible. Lo que se ha dicho acerca de la fundación, unificación y dotación de la iglesia se aplica a cada uno de los verdaderos miembros de la iglesia invisible. Pero esta iglesia también se revela en organizaciones visibles. Jesucristo, por medio de sus apóstoles, fundó la iglesia como institución. A esta iglesia le dio instrucciones respecto a su misión, forma de gobierno, cuidado de los pobres, miembros, disciplinas, sacramentos y otros aspectos semejantes. Hoy día, hermanos, hoy día Jesús, por medio del Espíritu Santo, gobierna a su iglesia como organización en sus varias actividades. Lo vemos en 1 Corintios 1:28 y en Romanos 12. Está muy largo el texto de Romanos. Dice que el Espíritu Santo provee liderazgo humano al dar a algunos el don de ser apóstoles, a otros profetas, o maestros o dirigentes. Creo que lo hemos visto muy claro, ¿no? El don del hermano Corona es una bendición para esta iglesia. Ha sido una gran bendición, ¿sí? Y yo creo que puede llegar y le va a decir el Señor, a ver, hermano, ¿qué hizo de los dones que le dio? Pues no, pues mira, padre, está Caleb, está Israel, está Amaris, o sea, no vamos a llegar con las manos vacías delante de Dios, ¿sí? Y cada uno de nosotros sabe qué talento y qué don Dios le ha dado, ¿sí? Entonces hay que aplicarlo a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De todos modos, fuimos formados y creados por Él. ¿Qué es nuestro que digamos o reclamemos? Nada es nuestro, hermanos. Todo es de nuestro Señor. Todo. Dice, además, en la historia primitiva hay numerosos ejemplos del Espíritu Santo que guía y dirige a la iglesia. El Espíritu Santo dirigió a la iglesia de Antioquía, que ordenara a Pablo y a Bernabé como misioneros. A Pablo lo guió en sus viajes misioneros, pero viéndole, por ejemplo, ir a la provincia de Asia Menor, pero diciéndole en una visión que fuera a Macedonia. Dirigió las decisiones del concilio de Jerusalén y se dirigió a las 7 iglesias de Asia Menor. En muchos de estos casos gobernó no solo por medio de la palabra, sino también del Espíritu Santo por revelación especial, fenómeno que hoy no tenemos. Entonces no nos emocionemos, hermanos, que alguien diga no, el Señor me reveló esto y el Señor me dio visiones. No, hermanos, ya no hay. Ahora sí que ya no hay de eso. Si no obedecemos al Espíritu Santo, no vamos a encontrar otras cosas que nos emocionen o nos vuelvan locos, ¿no? Porque si las hay, ¿verdad? Hemos visto, pastores. Decía un pastor, yo no sé por qué hay tantos hombres metidos ahí en los seminarios, ni un alma han ganado para Cristo. O sea, le está diciendo que le ha ganado muchas almas para Cristo. ¿Y qué dice la Escritura respecto a esto, hermanos? Leímos que el Espíritu Santo lo hace soberanamente, como Él quiere y a quien Él quiere, ¿sí? Y dice la Escritura también, que no es del que quiere, sino del que Dios tiene misión. Pues, hermanos, que tampoco es afecte, porque hay veces es que la iglesia está vacía y no hemos trabajado, hay que hacer unas campañitas para que lleguen más miembros, ¿no? Créame, a mí me gusta hablar del Evangelio de Jesucristo por donde esté, a donde vaya, ¿sí? Pero tampoco voy a decir que a todos los que le hablé ya son cristianos, ¿verdad? Yo hago lo que el Señor me dice y a Él convencerá a que ha escuchado su palabra, porque a veces la iglesia está llena, hermanos,
de gente que no tiene un verdadero conocimiento de Dios. Y yo estuve en una iglesia donde hay cantidad de gente, pero nadie se conoce. Contados, ya me llamo la mayoría de los nombres, ¿no? Pero si hubiera 50 más o 100 más, no hay esa comunión, hermano. Entonces, es agradable saber que Dios alcanzará los corazones de nuestros seres queridos. Y si no, pues, hermanos, ya nos corresponde a nosotros lo que Dios decida. ¿Sí? Pero si nos corresponde a nosotros, mientras estemos en esta tierra, hablar y ser testimonio de que Dios sí existe, de que Jesús sí vino al mundo y de que sí hay un Espíritu Santo. ¿Sí? Como dijo nuestro hermano Gonzalo, ¿no? Hay que ser luz y sal de la tierra. Esta esperanza, hermanos, se confirma en el pasaje bien claro en Hechos 20-28, donde el apóstol Pablo comenta a los ancianos de Éfeso. ¿Qué dice Hechos 20-28, hermanos? Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que en el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Si bien es cierto que Jesús es la cabeza de la iglesia y que es el quien escoge a los oficiales, sin embargo, como indica este versículo, lo hace por medio de ¿quién? El Espíritu Santo, hermano. Entonces, resulta pues consolador, hermanos, saber que la iglesia en su forma visible y organizada está gobernada por el Espíritu Santo y ella nos da garantía de que todo será para bien y que por consiguiente que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. Sin embargo, tanto la congregación como los oficiales debemos recordar que precisamente porque el Espíritu Santo es el que la gobierna, nuestra responsabilidad es más seria. Hay que tenerlo bien presente. Nuestra responsabilidad es más seria. Y ahora sí que al que como dicen, al que más se le dio, más se le demanda. Entonces, yo ya me quiero echar a correr, hermano. Ya me quiero echar a correr porque no es fácil estar aquí. Y porque no es fácil decir, yo quiero estudiar, pero no quiero meterles miedo, hermanos, para que no estudien. Al contrario, quiero animarlos que estudiemos. ¿Sí? Porque nos vamos a encontrar gente que está bien preparada intelectualmente y que te dice, no existe Dios y te lo compruebo. ¿Y cómo nos vamos a defender? Como dice el pastor, si nada más conocemos Juan 3:16. Sí, hermanos, en serio, es una responsabilidad muy grande. Entonces sí hay que aplicarnos, porque si en verdad estamos seguros que el Espíritu nos ha llamado y estamos aquí por el Espíritu, entonces hay que obedecer al Espíritu Santo. Pues no los quiero dormir, hermanos. Creo que ya se están durmiendo, ¿no? Pues 5, pues ya ni el pastor, pues ¿quién se cree? Hermanos, es muy extenso hablar del Espíritu Santo. Hay muchísimo de qué hablar como de nuestro Señor Jesucristo, como el Dios Todopoderoso. Hay muchísimo que hablar. Nada más estamos hablando, pues nada más por encimita, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. Punto número 5. El Espíritu Santo guía a la iglesia. Una actividad más del Espíritu Santo es la relación con la iglesia, es que la guía y dirige hacia la verdad. Sobre la iglesia hubiera descendido una catástrofe si el Espíritu no lo hubiera iluminado, sino lo que le hubiera permitido que tropezara en su ceguera nacida del pecado. Pero este no es el caso, hermanos. Cristo prometió que el Espíritu de verdad guiaría a la iglesia hacia toda verdad. Lo leímos en Juan 16:3. El resultado ha sido que con la iluminación del Espíritu la iglesia ha llegado a aceptar como obvias verdades de las que no habían tenido conciencia los miembros de la iglesia en tiempos pasados. El Espíritu Santo condujo a la iglesia primitiva una comprensión mejor del hecho de la Trinidad, pero esa iglesia todavía no captó en forma plena la doctrina y la persona y la naturaleza de Cristo. El Espíritu Santo a lo largo de la historia
extensos periodos de controversias teológicas, poco a poco produjo la formulación de varios documentos en los concilios. Hoy tenemos a la mano los cánones de Dort, la Confesión de Fe de Westminster, tantos y tantos que nos hablan de la persona y naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos hablar de Jesús, el hombre? ¿Cómo vamos a hablar de Jesús? El Dios, ¿no? La divinidad de Jesucristo. ¿Cómo podemos hablar? Pues gracias a Dios por el Espíritu, porque iluminó la mente de muchos hombres para todas esas controversias que hoy nosotros podemos decir que creemos verdaderamente en Jesucristo, ¿sí? Y yo creo que todos, no sé cuántos de aquí en verdad vengan de una cuna cristiana, ¿verdad? Pero yo practiqué la religión de mis padres, ¿sí? Yo creía que las buenas obras me iban a salvar. Mi maestra sabe de mí, sabe lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, yo salía de Nazareno pensando que con esto ya estaba en el reino de los cielos. Pues soy de Iztapalapa, pues ahí en Iztapalapa está ahí sí son buenos cristianos, ¿no? No le hace que se maten allí entre los barrios, pero son buenos cristianos, ¿no? Dice, pues si yo salí de Nazareno ya, es más, ya te ibas a hacer la de Jesús, pues ya me merezco el reino, ¿no? Pues dice buenas obras. Muy cierto, hermanos. Ahora sí que dice, qué chasco me llevé, ¿no? Porque no es cierto. La palabra de Dios, no cabe duda, es infalible. Eso fue lo que nuestros hermanos hasta expusieron su vida porque creyéramos nosotros hoy lo que han dejado para nosotros. La Iglesia de Jesucristo llegó a entender de modo más pleno las verdades históricas básicas que hoy día sostenemos, tales como la justificación por fe, la infalibilidad de la Biblia, la naturaleza de la Iglesia, el reto misionero y la escatología. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque podemos hablar plenamente en quién creemos, en quién confiamos, quiénes son. Gratitud hacia el Espíritu por esta unidad directriz, y que nadie diga, no necesito doctrina, la Biblia me basta. Una actitud tal revela una ignorancia crasa de la obra del Espíritu Santo. Dios ha estado dando el don del Espíritu Santo a la Iglesia por miles de años. El resultado ha sido que por medio de la dirección del Espíritu se ha ido acumulando en la Iglesia del Señor Jesucristo un enorme tesoro de conocimientos, de manera que hoy día la Iglesia es incomparablemente más rica que la de nuestros padres, que la de los apóstoles. Hoy es más rica. Es cierto, ¿eh? Es cierto eso. Porque el Espíritu Santo, con su poder y autoridad, dirigió a los apóstoles. Él era el que les revelaba lo que tenían que decir. Los apóstoles estaban puestos para perdonar pecados. Pero eso solamente fue ahí, hermano. No quiere decir que el Espíritu no siga, no. Fue para manifestar la autoridad del Espíritu Santo. Pero todavía sigue el Espíritu Santo gobernando a su iglesia. Por tanto, hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros llegar a conocer lo que el Espíritu nos ha dado a lo largo de los siglos. Debemos estudiar no solo la Biblia, sino también ese gran depósito de conocimientos que el Espíritu ha dado acumulando a lo largo de los siglos para el bien de toda su iglesia y no únicamente para el bien de unos cuantos cristianos en tiempo determinado. El Espíritu ha sido para todos, digo, para todos sus hijos, Claro, van a decir, no, para todos sus hijos y los que ha de llamar, ¿sí? Entonces, concluyendo, hermanos, que bueno que no se durmieron. Gracias, Señor. Resumiendo, vemos la gran obra del Espíritu Santo, no solo en el individuo, sino también en los individuos unidos en la iglesia de Jesucristo. Bajo la dirección del Espíritu, bajo la acción de Jesús, el Espíritu Santo establece, unifica, pertrecha, gobierna y dirige a la iglesia. Este hecho nos trae seguridad y felicidad, porque el Espíritu Santo, siendo Dios, consigue ciertamente sus propósitos. El demonio no puede prevalecer contra la iglesia. Esta seguirá a lo largo de los siglos, gobernada y dirigida por el Espíritu, de manera que sea exactamente el tipo de iglesia que Jesucristo quiere que sea.
al mismo tiempo esto pone responsabilidades sobre nosotros. Cuando caemos en la cuenta de que es el Espíritu Santo el que establece la iglesia, entonces debemos preguntarnos, ¿hemos nacido de nuevo del Espíritu para poder entrar a la iglesia visible de Jesucristo, fuera de la cual no hay salvación? Y como el Espíritu conduce a los miembros de la iglesia de Cristo a una unión mística con Cristo y entre sí, es deber de cada uno de nosotros procurar no perturbar esa unidad en el terreno visible. No podemos luchar ni reñir los miembros de la iglesia. Antes bien debemos procurar con mucha humildad, hermanos, la unidad organizacional con todos los miembros de la iglesia, incluso con los que no pertenecen a nuestra iglesia. También, sin afectar nuestros principios, ¿verdad? Decía el hermano, ¿no? Pues a lo mejor como personas, si creen en otras cosas, pues sí nos llevamos, pero para poner un negocio pues ya va a estar más difícil, ¿no? Tener una buena, porque creen en cosas diferentes. Entonces, yo creo que aquí nosotros tenemos esa oportunidad de sobrellevarnos unos a otros y también quizás de poner negocios, ¿no? Igual si quieren asociarse conmigo en el micro, pues adelante, ¿no? Compramos otro. Pero sí, hermano, el Señor así ha edificado a su iglesia. Y como el Espíritu Santo establece a cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo con dones y talentos, es imperativo para todo cristiano descubrir cuáles son los suyos y emplearlos para el desarrollo de la iglesia. Ya que los ancianos, diáconos y ministros de la iglesia visibles son puestos por el Espíritu Santo, cada uno de ellos debe caer en la cuenta de la seriedad de su posición y tratar de esforzarse para desempeñar bien sus deberes. Finalmente, como el Espíritu Santo ha guiado a la iglesia desde su comienzo, es necesario que cada uno de nosotros estudie la Biblia a la luz de esta vasta acumulación de conocimientos que el Espíritu ha dado a su iglesia. Debido a la acción del Espíritu Santo, hermanos, en la iglesia no solo hay bendiciones para la iglesia, sino también deberes solemnes. Y como dice la Escritura, hermanos, el Espíritu Santo nos guía a cada uno de nosotros en el cumplimiento de los mismos. Y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, sabemos, Señor, que quizás aún no somos dignos, Señor, de ser llamados tus hijos. Yo lo digo en primera persona, Señor, porque no siempre hago las cosas que tú me mandas a hacer. No el hecho de que uno sea un hijo tuyo pueda hacer lo que quiera. Enséñanos en humildad, Señor, a amarnos como cuerpo verdadero de Jesucristo. Enséñanos a no hacer cosas que atentan contra tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser dependientes de ti cada día, Señor, y reconocer que todo lo que tenemos es por tu amor y por tu gracia, Señor. Y que si estamos aquí no es porque hayamos sido las personas más buenas del mundo, Señor. Al contrario, Señor. Sabes todo lo que fuimos y lo que hicimos. Pero gracias por Jesucristo. Gracias por la sangre de amor en la cruz. Gracias, Señor, por el perdón de pecados. Y aún más, Señor, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Porque quizás hoy no nos hablas por palabras o por visiones, pero tu Espíritu Santo está con nosotros, como dice Pablo, porque tu Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos tus hijos. Gracias, Señor, por ese privilegio. Bendice a tu pueblo, guíanos, Señor, ayúdanos a glorificarte todo el tiempo que nos permitas estar en esta tierra, Señor, y que lleguemos, Señor, con las manos llenas de todo lo que pusiste en nosotros, Señor, así como los talentos, Señor, que si nos diste 5 te devolvamos 10, Padre. Gracias, Dios. Y gracias por darme la oportunidad de hablar a tu pueblo, Señor.
aunque soy aún, Señor, un poco, Señor, o si no es que mucho, ignorante, pero me diste esa oportunidad. Gracias, Padre. En el nombre precioso de Jesucristo, te agradecemos todo lo que vas a hacer por nosotros. Amén. Amén.